Hola Iraís, buenos días. Hola, profe, buenos días. Pues siempre bien puntual, muy bien. Sí, bueno, trata de conectarme antes de... Ahorita sí se me hizo un poquito tarde. 2 minutos. Pero siempre eres la primera, siempre estás puntual. Sí. Te felicito porque mira, normalmente tengo que estarme esperando un poco a que entren los demás o lleguen los demás y vaya. Yo siempre he sido así como que alguien muy estricto con la puntualidad, pero mira lo que nos enfrentamos. Sí, yo igual trato de conectarme así a buena hora para no hacerlos también esperar, porque pues es un poco el tiempo que tenemos para las clases. Así es. Entonces, y estar esperando así que 10, 15 minutos luego de tolerancia, digo, no, ese tiempo se pierde, pues lo podemos aprovechar con más clases. Definitivamente. Vamos a, yo creo que ya vamos a comenzar porque sí. Eso de estar esperando a mí también me estresa un poco. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Sabes qué es el tema luego? Que estoy ya como que metido en el desarrollando el tema y tengo que estarme distrayendo para estar poniendo la asistencia. Entonces, eso me hace perder de repente el hilo. Ok. Y es así. No sé, está filtrando como un sonido como de beep, como si alguien estuviera taladrando, ¿no, verdad? No. Ah, es que aquí sí aquí afuera se oye como que están trabajando con algo pero bueno. Ok, ya tenemos aquí a Viridiana. Déjame poner la asistencia. Viridiana, ok. Y vamos a compartir pantalla. Ok, ahí está. Bien, la vez pasada, entonces ya vimos justamente la cuestión de los dos tipos de cambio que pueden existir en las organizaciones, el cambio evolutivo y el cambio revolucionario. Ya vimos qué implican estos dos tipos de cambios para la organización justamente. Como les decía, no hay uno mejor o uno peor, por así decirlo, ¿no? Comentábamos también anteriormente que estos dos tipos de cambios, dependiendo también muchas veces de las situaciones, deben de ser ocupados, ¿no? Por eso es que no hay que verlos o desde la perspectiva de cuál es mejor que el otro, porque muchas veces no tenemos, por ejemplo, el tiempo para adoptar o ir aplicando, ¿no? Evolutivamente un cambio o una estrategia y debemos tomar decisiones inmediatas, ¿no? Como en el caso de la reingeniería o en el caso de la reestructuración. Entonces, bueno, dicho esto, ¿no? Vamos a ver entonces ahora la cuestión de la administración del cambio. Y ahí está. Sí. Bien, entonces, continuando con esta idea, ya habíamos mencionado también la parte de la teoría del campo de fuerza de Lewin para poder entender y fundamentar las nociones
del cambio. De la mano con esta teoría del campo de fuerza de Lewin, asimismo se habla, ¿no? O Lewin propone que para lograr realizar este proceso de transición o proceso de cambio en las organizaciones, se habla de descongelar, básicamente, ¿no? Como dice la organización de su estado actual, si recuerdan el, el modelo que nos proponía Lewin, donde las fuerzas estaban encontradas, estaban en las mismas proporciones, las fuerzas a favor y las fuerzas en resistencia. Entonces, se habla de que en ese momento hay que descongelar, es decir, generar o propiciar la situación para que comience este proceso de cambio. Entonces dice, descongelar en primer lugar, ¿sí? La organización de su estado actual. ¿Para qué? Bueno, o más bien decimos, ¿no? Que si no hacemos este descongelamiento, se menciona que la resistencia al cambio provocará que los integrantes, por ejemplo, regresen más rápido a su antigua forma de hacer las cosas, ¿no? A esta línea de supuestos sobre los que ya estaban trabajando. Entonces, justamente lo que se tiene que hacer es tomar estas medidas, estas acciones, básicamente, Lewin lo maneja como acciones, y volver a congelar los cambios. Entonces nos dice, descongelamos, hacemos un cambio, ahorita vamos a ir viendo cómo se hace. Descongelamos, hacemos un cambio y volvemos a congelar. Es básicamente el método que propone Lewin, ¿no? Coordinado con su teoría del campo de fuerza, para poder desarrollar el cambio. Ya lo comentábamos las veces anteriores. Muchas empresas que de repente han intentado, ¿no? Programar cambios organizacionales y que de plano termina, ya dijimos, ¿no? Desperdiciándose la tecnología, la gente vuelve a sus mismos estados o zonas de confort. Y bueno, ¿no? Esto solamente se queda en las ideas. En el libro de Stuart Black, ¿no? En la lectura que vimos anteriormente, revisamos, ¿no? Bastantes casos también en donde se habla de casos fallidos de implementaciones del cambio justamente por estas cuestiones. Eh, Decimos que para que la organización entonces permanezca en el nuevo estado, pues no necesitamos descongelar, cambio, congelar. Y para lograr esto, Lewin propone que se debe de desarrollar un plan llamado, como tenemos aquí, investigación de acciones. Es justamente la idea que va a ser. Cuando ahorita vamos a ver de qué se compone, pero ¿qué significa entonces investigar acciones o hacer una investigación de acciones? Nos dice, o el concepto dice, estrategia para generar y adquirir conocimiento que los gerentes puedan utilizar para definir el estado futuro deseado de una organización y para planear, ojo acá, un programa de cambio, ¿sí? Que permita que esté al alcance o que se alcance, ¿no? O que este estado deseado o este estado futuro. Entonces, básicamente la investigación de acciones, ¿no? Es esta obtención, ¿no? Esta serie de estrategias para generar y adquirir conocimiento, ¿sí? Que nos ayude a visibilizar, ahora sí que como dicen, ¿no? ¿Dónde estamos y hacia dónde queremos llegar? Y de la mano con esto, una planeación o un programa de cómo lograrlo. Esto es en esencia, ¿no? Lo que menciona Lewin o a lo que hace referencia cuando dice que es una investigación de acciones. Ahora, pasos, vamos a ver. Los pasos para la investigación de acciones. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Lewin menciona que hay 5 pasos, básicamente. Dice que hay que diagnosticar, determinar el estado futuro, implementarlo, evaluarlo e institucionar la investigación de acciones, que es como el último punto. Es decir, que se quede ya como base
este proceso de obtención de conocimiento, de constante evaluación. Vamos a ir viendo uno por uno de estos. Nos dice que en un primer momento, para comenzar esta idea de descongelar a la organización, hay que hacer un diagnóstico. Y dice, el primer paso en la investigación requiere que los gerentes reconozcan la existencia de un problema que necesita solución y que se requiere algún tipo de cambio para resolverlo, ¿no? Entonces habla, fíjense, de reconocer, ¿sí? Problemas que necesita solución. Y para esto, un cambio. Vuelvo a lo mismo, ¿no? De mi experiencia haciendo diagnóstico en organizaciones, vaya que esto podría parecer obvio o lógico inclusive, pero la realidad con la que me he encontrado de verdad es que dista mucho de lo obvio, ¿no? De lo que debería de ser. Por eso subrayo esta palabra de reconocer, ¿no? La noción de la existencia de un problema, porque efectivamente, ¿no? Cuando he realizado diagnóstico, ya sea de clima o de cultura organizacional, por ejemplo, me he encontrado de repente con problemáticas. Creo que lo contaba yo aquí, ponía yo el ejemplo, no recuerdo, a ver, ayúdenme a recordar si ya lo comenté aquí. Trabajé en un diagnóstico de clima en una institución educativa muy famosa también en Puebla, en el departamento de difusión, justamente. Y cuando yo platicaba con el encargado, ¿no? El director del departamento, él me decía que no tenía problemas de clima, que no veía necesario, inclusive, ¿no? Esta parte de un diagnóstico, no le veía la utilidad, porque él me decía, pues no tenemos buenos indicadores de producción, tenemos un buen clima laboral, la gente está feliz y nadie se mete con nadie, ¿no? O sea, todo era amor y paz. Y fue así, ¿no? De, ok, bueno, déjame aplicar, ¿no? Déjame diagnosticar y aplicar mis instrumentos. Y fue que encontré, sí ya lo había platicado, a ver, o no. No, profe. Ah, ok. Entonces, ya haciendo nuestra investigación, se desarrolló un instrumento de medición de clima que evaluaba cuatro, me parece que cuatro rubros del clima. Uno de ellos era el trabajo en equipo, además de el liderazgo y las condiciones y medio ambiente, y no recuerdo qué otro. Pero bueno, lo importante es que cuando hicimos el diagnóstico en relación al trabajo en equipo, saltó de repente un problemón bien fuerte que había entre personas del departamento, que en esencia no era visibilizado porque estas personas como tal no, no tenían como que trato directo entre ellas. Eran tres personas, no tenían trato directo, entonces digamos como que sus obligaciones no se cruzaban y por lo tanto no se tenían que tratar. Y eso es lo que mantenía más o menos estable las relaciones sociales. Sin embargo, cuando empezamos a diagnosticar y hacer las entrevistas de verdad, o sea, encontramos que estas personas se odiaban sorprendentemente, ¿no? Era así de, no puedo verlos ni en pintura y de verdad, ¿no? O sea, una cuestión ahí muy fuerte que incluso podría llegar, ¿no? A otras instancias. Cuando recopilamos esta información y platicamos con el director, le dijimos, oye, a ver, tú me comentabas al principio que tenías, todo estaba bien, todo estaba súper padre en tu clima de trabajo, y que todo era miel sobre hojuelas. Y mira lo que tengo, ¿no? Obviamente, pues ya, ¿no? Le dijimos, tienes un serio conflicto en tu personal, ¿no? O sea, hay gente que de plano tiene problemas personales muy fuertes y la cuestión es que esto no te ha detonado porque sus obligaciones no se cruzan.
pero en el momento en el que tengan que hacer algo en conjunto, en ese momento vas a ver cómo esto va a arder. Y vaya, y ya el director no decía, oye, no tenía yo ni idea. Le digo, bueno, ahora ves la importancia de hacer justamente los diagnósticos, por lo menos diagnósticos de clima. Y bueno, ¿no? Gracias a esto se pudo, ¿no? Ya trabajar al respecto de, para solucionar estas cuestiones. Hola, Stephanie y Arturo. Entonces, por eso mencionaba yo la parte de reconocer como parte de o el primer paso en la investigación de acciones para llevar a cabo el cambio en la organización. Porque efectivamente, muchas veces los directivos, como nos dice ahí, no suelen reconocer, ¿no? O simplemente miran para otro lado o no se dan cuenta de las cosas y entonces están muy seguros. Es la parte en la que, por ejemplo, ven al trabajador más como una herramienta de trabajo. Aparte, ¿no? De que lo ves como una herramienta. Hay problemas normalmente que invisibilizan. Ejemplo, si hay algún conflicto entre trabajadores, de repente es, ay, lo toman como, esto fue un conflicto aislado, o sea, vino de malas y hoy no tenía ganas de que le hablaran, y pues, por eso se gritaron y ya, ahí muere la cosa, ¿no? Invisibilizan las cosas, es decir, no lo toman en cuenta y pone yo el ejemplo, ¿no? Entonces, en esta institución en la que había hecho un diagnóstico de clima, salió que había gente que de plano tenía una pugna, eran 3 personas, tenía una pugna bien fuerte entre ellos, y vaya que eso era una bomba de tiempo, no era un tema de que, ay, hoy vino de malas y pues nada más se dijeron de cosas. Entonces, a eso Profe, o también puede ser de que los jefes sí se dan cuenta, pero para evitar un problema más mayor, para evitar enfrentarlos, por eso se hacen de la vista gorda. De que, bueno, pues así es su carácter, algo así, no, ¿para qué los voy a enfrentar, no? Mientras me sigan trabajando y evitar digamos, una demanda entre ellos con la empresa, así, ¿no? por ejemplo, ¿no? Esa sería otra forma de hacer la vista gorda, de invisibilizar las cosas. Efectivamente. Y como decía, ¿no? Entonces, de la mano con esta idea del reconocimiento pasa y mucho, ¿no? Mucho más de lo que uno pudiera imaginar. Los jefes, los directivos no reconocen, ¿no? O no suelen reconocer esas problemáticas y pues vaya. Por eso nos dice Lewin, el primer paso es el diagnóstico de la organización, ¿no? Nos dice el reconocimiento de la necesidad de cambio surge también porque alguien percibe, ¿no? Una brecha entre el desempeño deseado y el real, ¿no? Entonces, de repente también, además, ¿no? De esta parte del reconocer, es cuando en una organización nos damos cuenta, ¿no? Que de repente no están existiendo estos indicadores o este nivel de crecimiento que se esperaba, ¿no? También suele pasar bastante. Nos dice, se debe distinguir entre síntomas, importantísimo, ¿no? Y causas, ¿no? Para ver qué es lo que está generando básicamente los problemas o lo que está ocurriendo en este ejercicio del diagnóstico organizacional. Y como nos menciona, se debe recopilar información de personas internas de todos los niveles y personas externas. Importantísimo esta parte, como clientes y proveedores. Ahora bien, yo les pregunto, en esta parte del diagnóstico, por ejemplo, ¿ustedes ya tienen algo de experiencia? ¿Lo han visto en otras clases o en otras materias? El cómo se desarrolla esto, ahora sí que si yo ahorita les dijera, háganme un diagnóstico, ¿no? O prepárenme un plan para diagnosticar una organización, ¿sabrían? Pero diagnosticar que Por ejemplo, clima. el clima, Ujú. pues sería igual algo así como encuestas y preguntas más que nada anónimas para saber cómo es la relación entre tanto los trabajadores, entre ellos, los trabajadores con sus jefes y ahora sí que cómo se sienten tanto con su área de trabajo. Ok. Es la idea general de lo que se debería de hacer efectivamente. Pero, por ejemplo, ¿de dónde saldrían estas preguntas? ¿Qué se tendría que preguntar? ¿Cómo te sientes
¿Te sientes cómodo en tu área de trabajo? ¿Has tenido algún conflicto con algún trabajador, alguno de tus compañeros? ¿Cómo sientes la relación con tu jefe? y eso, digamos, que, ¿a qué te conecta? ¿Qué te respondería? ¿Cómo procesarías, por ejemplo, esa información? Por ejemplo, igual así, mm, mediante el 80-20. Sí, por supuesto. En porcentajes puede ser uno, ¿no? Pero vamos a esta parte porque esto, bueno, ahorita que me doy cuenta, no me voy a detener mucho en esto porque, bueno, el cronograma que debo de cubrir no ampara mucho esta parte de, pero sí lo veo importante. A ver, déjame ver cómo se ve en el pizarrón. Profe, igual también una pregunta que podría ser relacionada para saber el clima laboral podría ser si a todos los demás empleados les asignan el trabajo que tienen que hacer o si unos tienen más trabajo, otros tienen menos trabajo que otros, ¿no? Aunque estén en la misma área. Sí, 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 No sí. sé la forma de cómo formular esa pregunta, pero podría ser en base a relación a eso, ¿no? Ok. Ahorita lo comento, es que estoy enfocando el pizarrón porque voy a escribir, pero tengo que hacer aquí unas cuantas maniobras extrañas para que enfoque bien. Creo que ahí ya está. Ok, bien. Para no detenerme tanto en esta parte, cuando hablamos de, cuando hablamos de diagnosticar, sí, sí, como mencionas, Arturo, de alguna manera esto que tú planteas es lo general, pero hay que empezar a distinguir. Cuando hacemos investigación, primero tenemos que considerar dos elementos. ¿Desde dónde vamos a partir? Desde una cuestión, Cualitativo y cuantitativo. así es, ¿desde dónde vamos a partir? ¿Sí se ve ahí en el pizarrón? Mm, Iranis. Sí. Ok. Hay que considerar esto para hacer una diagnosticación de una organización. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica lo cuantitativo? Las cualidades. Números, Cantidades. cantidades, perdón. ¿Y qué implica lo cualitativo? Cualidades. Más que cualidades, ¿De cuáles? conceptos. La parte cualitativa, por ejemplo, o lo que trabajamos, los datos que trabajamos cuando ocupamos la parte cualitativa, van a ser ideas, emociones, sentimientos. Todo eso es lo que se recolecta cuando trabajamos esta parte. Aquí solamente trabajamos porcentajes, números, ¿sale? Entonces, para hacer un diagnóstico, lo primero que hay que pensar es desde qué aspecto o cuál me conviene más. Cuantitativo me va a convenir más, por ejemplo, cuando trabajo indicadores de desempeño. ¿Qué tanta es tu producción? ¿No? ¿Qué porcentajes de producción estás llevando? ¿Sí me explico? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones como clima, como esto que tú decías de cómo te sientes en el trabajo, cómo te llevas con los demás, esa parte no nos serviría, no la parte cuantitativa, vaya, si lo pudiéramos diseñar para contabilizar en porcentajes, para medir niveles de satisfacción porcentuales, si lo pudiéramos hacer así, pero vaya, no es lo mismo, ¿no? Que yo te dijera, ¿sabes qué? En tu empresa el 60% de los trabajadores dicen estar satisfechos con su trabajo. Y ya dices, bueno, pues están satisfechos. Y ya, no sé más, o sea, nada más sé que el 60% está satisfecho. ¿Por qué está satisfecho? ¿Qué entiende por satisfecho? ¿No? ¿Cuáles son estas ideas de satisfacción de la gente? Muchos de los conceptos, por ejemplo, de lo que es satisfacción o buenos ambientes de trabajo van a variar de persona a persona.
no es que todos tengan la misma idea, ¿no? O tienen ideas similares, pero van a variar. Les decía yo, en otro diagnóstico de clima que hice en otra empresa que era de muebles, justamente, que les comentaba que no tenían capacitación en temas de seguridad, de primeros auxilios y demás, y les preguntábamos a la gente de repente que, pues, si no se sentían en riesgo trabajando en un lugar en donde pues, no tenían, vaya, ni un botiquín en el caso de que tuvieran que atenderte de emergencia, o que hubiera alguien, ¿no? Que de plano te pudiera dar, a lo mejor, primeros auxilios. Y nos decían tal cual, pues es que yo sí considero que mi zona de trabajo es segura, porque los accidentes no hay, nada más alguien se ha picado un dedo, se ha machucado, se ha dado un martillazo, pero no pasa nada grave. Sí me explico, o sea, ellos veían accidentes de esos como nada grave, como algo normal. Entonces ellos, por ejemplo, consideraban que su ambiente de trabajo era seguro cuando pues, no es seguro, ¿no? O sea, si no tienes ni siquiera lo indispensable para cubrir riesgos, pues obviamente, pero ellos, por ejemplo, no lo veían así. Entonces, cuando hablamos de partir desde la cuestión cuantitativa, si yo lo hubiera hecho desde ese lado, yo le hubiera dicho al director, ¿sabes qué? Pues sí, en cuanto a seguridad o a percepción de seguridad y satisfacción en tu ambiente de trabajo, no hay mayor problema, la gente está feliz y el día de mañana, ¿no? Que pasara un accidente más grave, pues ahí explotaría todo. Entonces, por eso decimos, la parte cuantitativa para esos casos no nos sirve de mucho, ¿no? O sea, no nos da los porqués. La parte cualitativa sí. La parte cualitativa sí nos va a dar los porqués. Por eso es que decía yo, trabajamos con conceptos, analizamos entrevistas, entrevistamos a la gente. Aquí entrevistamos, aquí encuestamos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces partimos de eso. Después de que decidimos cuál de estos dos vamos a ocupar, tenemos que justamente hacer diseño de instrumento de recolección de datos. ¿Qué voy a preguntar? ¿Con base en qué? ¿Qué es lo que quiero diagnosticar? Hay que pensar, ¿no? Y ya lo habíamos mencionado, ¿no? Si lo que voy a diagnosticar, por ejemplo, es clima, es cultura, son indicadores de productividad, ¿qué es lo que quiero diagnosticar para saber? ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde estoy y a dónde quiero llegar? ¿No? Entonces hay que saber direccionar. Pensamos en eso para diseñar nuestro instrumento y este instrumento entonces, una vez que ya definimos el objetivo, ¿sí? Vamos a determinar dimensiones, es decir, vamos a explicar, si yo lo que quiero es medir clima, ¿cuáles van a ser las dimensiones que voy a medir del clima? Relaciones sociales, satisfacción, motivación. Sería también como el alcance, ¿no? Podría ser como determinar el alcance, ¿sí? De ese instrumento. Cuando lo dividimos en dimensiones, cuando dividimos en dimensiones, sí, estamos determinando justamente a qué nos vamos a enfocar. Y decía yo, puede ser motivación, trabajo en equipo, condiciones y medio ambiente, ¿sí? Entonces, una vez que terminamos esta... ya que terminamos estas dimensiones, me hagas temblar eso porque se me cae acá. Perdón, tenemos unos pequeños problemas técnicos.
Ok. Decía yo entonces, ya que lo tenemos en dimensiones, hay que establecer ahora sí cuáles van a ser los ítems. ¿Qué van a ser los ítems o qué se entiende por ítems? Los reactivos o las preguntas que van a conformar mis dimensiones. ¿De dónde van a salir esas preguntas? Porque no es tanto así como de, pues se me ocurrió preguntarte cómo te sientes en el trabajo, si te llevas, es decir, no es como lo primero que se te ocurra preguntar y eso es como armo mi instrumento de recolección. No, para generar nuestros ítems, lo que necesitamos es revisar mucha teoría con respecto de las dimensiones que queremos medir. Por ejemplo, si quiero trabajar o investigar trabajo en equipo o liderazgo, necesito revisar, por ejemplo, la teoría de Peter Drucker, ¿no? ¿Qué hace Peter Drucker al respecto de liderazgo? ¿Qué menciona que es el liderazgo? Hay que definir esas variables o esos conceptos para que nosotros podamos, uno, trabajar conceptos fundamentados teóricamente, unificados, para que también no nos pase esto que yo decía, de que choquemos con lo que la gente de repente entiende por... Yo le pregunto a la gente, ¿qué es liderazgo? Y voy a tener 20,000 versiones, 20,000 ideas de lo que es o lo que ellos están entendiendo por un liderazgo. Sin embargo, para que yo pueda desarrollar mis sistemas y trabajar en sintonía con este concepto, lo que necesito hacer es básicamente revisar la teoría, ¿no? Generar con base en un constructo teórico de la dimensión mis ítems, ¿no? Si me dicen que el liderazgo son estos esfuerzos encaminados a la mejora, a la dirección de la gente, a ayudarlos a autodirigirse, a empoderamiento y demás, entonces me tocará, ¿no? Con base ya en eso que sé, desarrollar esos ítems, por ejemplo, para que yo tenga, ¿qué voy a preguntar? Como decía yo, no se trata nada más de, pues lo que se me ocurre ahorita es esto, ¿no? Hay que tener una metodología justamente para hacer un diagnóstico. Entonces, eso es en esencia. No me voy a detener mucho en esta parte de cómo se hace, les digo, porque tengo que cubrir más del cronograma. Pero en esencia eso es lo que se hace y cómo se aplica. Y les decía yo, entonces, con base en esto ya procede después a la cuestión de realizar el trabajo de campo. Bien, entonces ya he explicado, no sé si hay alguna duda aquí en línea. No, profe. Ok, entonces básicamente, o no, a grosso modo, muy a grosso modo, esto es lo que se hace cuando se habla justamente de cómo se diagnostica, ¿no? Bien, entonces, bueno, continuando con Lewin. Ya que hablamos, ¿no? De esta cuestión del diagnóstico, de este primer paso, vamos a ver qué nos dice. Nos dice determinar el estado deseado. Dice, se debe determinar entonces el estado futuro deseado. Para esto, se elaboran varios cursos de acción alternativos. Dice que podrían poner a la organización donde les gustaría que estuviera y determinar qué tipo de cambio implementar. Acuérdense, cuando hablamos de qué tipo de cambio implementar, ¿cuáles serían los que vimos?
El evolutivo y el revolucionario. Así es, ¿no? Para determinar qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, cómo queremos transformarnos. Entonces, dentro del determinio del estado deseado, hay que pensar en esta parte, ¿no? De hacia dónde quiero llegar y de qué manera. Esta implementación la voy a hacer de manera gradual, o de plano necesito abruptamente, ¿no? Una reestructuración, por ejemplo, o una reingeniería en el caso de mis procesos o en el caso de mi producto, ¿no? Lo necesito repensar o reimaginar. ¿Qué es lo que necesito, no? De ahí que el diagnóstico y determinar la parte de las dimensiones, de los objetivos, del alcance y demás, es importantísimo para poder saber qué es esto, ¿no? De a dónde quiero llegar. Nos dice, identificar el estado futuro deseado implica decidir cuál debe ser su estrategia y la estructura, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿cómo le debo de hacer? Preguntas asociadas a la determinación del estado son, por ejemplo, ¿debe la organización enfocarse en reducir costos y aumentar la eficiencia o aumentar la calidad y la receptividad a los clientes? ¿Son las claves para el éxito futuro? ¿O cuál es el mejor tipo de estructura organizacional que debe adoptar para cumplir con los objetivos organizacionales? ¿Una estructura de producto o tal vez una estructura de equipo interfuncional? Entonces, estos son solo ejemplos, ¿no? Del qué se debe de pensar o qué se debe de cuestionar cuando se habla de planear este futuro deseado, ¿no? Esas son las cuestiones en la evaluación cuando nos sentamos a planificar esto. Insisto, ¿no? Todo esto en el marco de la idea de la aplicación de cambios. El tercer paso nos dice Lewin, ¿no? Justamente, va a ser implementar ahora la acción. Implementar la acción, Lewin menciona que va a ser a su vez un proceso de 3 etapas. Nos dice, quítame marcador, dice, los gerentes tienen que identificar, se me cambió, tienen que identificar los posibles impedimentos al cambio. ¿Se acuerdan que también vimos, ¿no? Cuando hablábamos de fuerzas que actúan en contra, que iban desde lo individual hasta lo organizacional, ¿no? Entonces, para implementar la acción, vemos o observamos qué es lo que podría estar ocurriendo, ¿no? Ya dijimos qué supuestos actúan a nivel individual, a nivel grupal y a nivel organizacional. Entonces, hay que hacer este ejercicio, ¿no? De repasar qué es lo que podría estar ocurriendo. Nos dice decidir quién será responsable de hacer los cambios. Importantísimo esta parte. No cualquiera puede llevar a cabo una implementación de cambio. Me refiero a que no porque tú seas el gerente, no porque tú seas el supervisor, no porque tú seas el subdirector, pues bueno, es tu chamba y ahí sabes tú cómo le haces. No, necesariamente se habla de controlar el proceso, ¿sí? Y nos dice, las opciones son emplear agentes externos, como ya lo veíamos en los ejemplos de la lectura de Stuart Black, que muchas veces las organizaciones lo que hacían era contratar consultoría experta para llevar a cabo los procesos de cambio, porque volvemos a lo mismo. No es un tema de que, pues tú eres el gerente y pues a ti te tocó, ni modo, ¿no? Tú eres el que tiene el cargo más alto. No, porque si no, no se va a lograr nada. Máxime, si le sumamos, pues que desconoce toda esta parte de la teoría, ¿no? Entonces, vaya, a mí me ha tocado también ver de repente muchos gerentes en organizaciones que pues de repente ellos y la teoría no se llevan, no la conocen, no manejan a los autores y vaya, uno se preguntaría, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tu trabajo? Yo creo que más bien con el
yo creo que es más derivado de la experiencia, del echando a perder se aprende, de donde radica el cómo se han llevado a cabo sus labores. Pero cuando pregunto, oye, pues a ver, liderazgo, Drucker menciona esto, hay que hacerle caso, o sea, pues no es así como de que, pues nada más escribieron libros porque sí, ¿no? O sea, es gente que ha trabajado muchísimo, son investigadores al respecto. Entonces, bueno, nos dice emplear agentes externos de cambio o internos, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Gente que tenga la preparación para llevar a cabo esta parte. Y en tercer lugar nos dice, ¿no? Decidir qué estrategia de cambio descongelará, cambiará y volverá a congelar más eficazmente la organización, ¿sí? Cambio de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Qué se refiere esto? Cuando hablamos, por ejemplo, de la reestructuración, o más bien, el cambio de arriba hacia abajo suele ser básicamente el resultado de la reestructuración y la reingeniería. Cuando hacemos cambios abruptos, ¿no? Cuando hay movimientos fuertes. Cuando hablamos de un cambio inverso, un cambio de abajo hacia arriba, hablamos de este cambio evolutivo, es decir, de este cambio gradual que se va a ir llevando a cabo poco a poco, ¿no? El cambio que los empleados básicamente van a ir implementando. Tienen la responsabilidad de ir implementando gradualmente hasta que esto pues se sienta en toda la organización. Entonces el cambio de abajo hacia arriba es más fácil de implementar que el de arriba hacia abajo, principalmente porque el de revolución, por ejemplo, el cambio revolucionario es, de acuerdo a los autores, el que genera más resistencia, ¿no? El revolucionario. El revolucionario. El evolutivo, como dijimos, es gradual. Ajá, es como de poco en poco. Así es. O sea, esto de, bueno, revolutivo y luego es como de primero unas cosas y luego otras. Y el revolucionario es como de a fuerza de una vez. Ajá. Así de ya para mañana tienes que cambiarte de área y vas a tener que aprender a hacer esto y sí. Entonces también por eso se nos habla de que en la implementación de la acción hay que ver cuál es el que necesitamos. Entonces, un ejemplo de lo revolucionario también podría ser lo que pasa en las plantas de Volkswagen cuando hacen un paro y de repente ya ponen otro tipo de máquinas para armar otro, bueno, para diseñar otras partes. No he visto ese tipo de paros en relación a eso. Normalmente los paros que hace la Volkswagen son por cuestiones de sindicato y cuestiones salariales y cuestiones así. No es por temas de cambios revolucionarios. Ahí sí, no sé, ahí no he trabajado en esa parte, no he tenido la oportunidad de participar en diagnóstico o algo así en la Volkswagen, pero que yo sepa, no, sus implementaciones de cambios no han tenido que ver con temas de revolución porque tienen mejores estrategias para implementar cambios graduales, es decir, no han ya sea reinventado sus autos o no han hecho reestructuraciones tan salvajes. También, ¿Vale? por sí también. Más bien como tajantes, ¿no? No han tenido estas partes tan fuertes, o sea, normalmente que yo sepa es gradual. Y los paros que han hecho es más por temas de contratos y sindicatos, sí, no tendría nada que ver. Pero bueno, sí queda claro entonces también que a la hora de hablar de cambios verticales, ¿no? En dirección hacia abajo o en dirección hacia arriba, para esta implementación del cambio, de la acción. El cuarto punto va a ser justamente la evaluación de la propia acción. ¿Esto qué implica? Nos dice evaluar la acción que se ha tomado y el grado al cual los cambios se han logrado. Es decir, nuevamente estamos hablando aquí de diagnósticos, básicamente,
¿no? Una vez que ya se llevaron a cabo los procesos de cambio, hay que volver a diagnosticar, hay que realizar nuevas mediciones para ver si efectivamente esto está funcionando. Mediciones en el sentido de que si hice un cambio, por ejemplo, evolutivo y mandé a renovar toda la parte de la tecnología de mi empresa, que efectivamente, ¿no? Ver si la gente ya sabe usar el nuevo sistema operativo o la máquina nueva, si en verdad se está usando como se debe, si en verdad esto está impactando a lo mejor en mis índices de producción, porque como decía, ¿no? Muchas veces existe la tendencia a volver a las viejas prácticas. Entonces, este segundo diagnóstico, ¿no? En esta evaluación de la acción, implica eso, implica medir si efectivamente está llevándose a cabo, ¿no? La gente lo está usando. Dice, la mejor manera para evaluar el proceso de cambio es desarrollar medidas o criterios, ¿no? Ya sea, otra vez, cuantitativos o cualitativos, que permitan a los gerentes valorar si la organización ha logrado sus objetivos deseados. Evaluar el impacto del cambio es especialmente difícil porque sus efectos, no sé, se pueden surgir lentamente, ¿no? Y esto también es muy cierto, ¿no? Hay que tenerlo mucho en cuenta. Estas evaluaciones del cambio no es un tema como de, a ver, pues ya mandé a capacitar y ya les puse computadoras nuevas, ya tenemos un nuevo sistema operativo. Sale, a ver, en 2 meses vamos a hacer el diagnóstico o la evaluación y hasta les hacemos, no sé, examen a la gente, ¿no? Porque también puede ser una de las formas de evaluar, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de capacitación, los exámenes pueden ser formas de evaluar. Y pues de repente empezamos a ver que salen bajos en los exámenes, ¿no? A lo mejor, no, mira, los exámenes dicen que la gente todavía no sabe moverse en el sistema, no sabe responder esto, no sabe los procesos, todavía le falla esta parte y, bueno, no sirvió el cambio. ¿No? Tener muy presente esta parte de que esta evaluación, ¿no? O los cambios derivados de estas evaluaciones surgen lentamente, ¿no? Es, como dijimos, un proceso en constante desarrollo, ¿vale? No es algo que se nota así de ya hoy para mañana, vámonos. Y bueno, una vez que se habla de las evaluaciones de las acciones, no sé si le puedo cambiar, Stephanie, porque veo que estás... No, porque está bien. Bueno. Entonces, una vez que ya hablamos, ¿no? De evaluar las acciones, vamos a ir al último punto, ¿no? Que se va a llamar justamente la institucionalización de la investigación de las acciones. Ustedes no habían llegado cuando empecé a hablar de esa parte, pero básicamente estos puntos son parte del proceso de la investigación de las acciones que propone Lewin que se tienen que hacer o se tienen que llevar a cabo para descongelar, aplicar cambios y congelar una organización. Es básicamente el tema que estamos desarrollando, es decir, cómo vamos a implementar los cambios en las organizaciones. Entonces, por eso es que estamos pasando, ¿no? O repasando esta parte. Entonces, la investigación de acciones, a ver, Iraíz o Viridiana, a ver, ayúdenme, ¿qué era lo que decía Lewin, que era la implementación, la investigación de acciones? ¿Cómo lo definía? Lo que era la investigación de acciones. ¿Cómo lo definíamos al principio? ¿Qué era? Ay, yo lo anoté, esperen. Se me fue. Es hacer como una indagación, ¿no? Buscar o estudiar el problema. Es cercano a la idea.
La investigación de acciones, como decía, es realizar, ¿no? Llevar a cabo esta serie de procesos para generar, ¿no? Este conocimiento, para generar esta información con respecto, ¿no? De la organización. Y ya vimos cuáles son todas las fases o los pasos de este proceso. Entonces, ahora sí, como quinto punto, menciona Lewin, ¿no? Que hay que institucionalizar esta parte de la investigación de las acciones, ¿no? Que nos dice por acá. La institucionalización de estas acciones es tan necesaria en lo alto de la organización como lo es en la planta de fabricación. Es decir, estas investigaciones con respecto del diagnóstico, de las situaciones deseadas, de las estrategias y demás, de todo lo que se tiene que hacer, debe de quedarse y debe de aplicarse, como nos dice aquí, no solamente en la parte gerencial, por así decirlo, también en las partes operativas de la organización. O sea, y es esta parte que después de todo lo de la investigación y todo eso, ya es la implementación, pero aparte de ello es que se vuelva un hábito. Exactamente. Exactamente, por eso es institucionalizar esto, porque recordemos, hablando en este tema del cambio, el cambio ya no es una cuestión opcional para las organizaciones, el cambio es la realidad del día a día. Entonces, justo por eso, ¿no? Nos dice, se recomienda siempre recompensar a los trabajadores por formar parte de los esfuerzos del cambio, entonces también aquí, ¿no? En esta cuestión, premiar, ¿no? O la cuestión de motivar o impulsar. ¿Por qué nos habla de esta cuestión de motivar o de impulsar, ¿no? Estas conductas positivas, justamente para llegar a esta parte de volver a congelar la organización, ¿no? En el esquema al principio veíamos descongelamos, implementamos y volvemos a congelar. Bueno, para que los cambios perduren, ¿no? Se habla justamente de esta necesidad de premiar o de recompensar estos esfuerzos. Como de reconocer que están realizando de forma adecuada el cambio y ahora sí que la recompensa es como para que lo sigan haciendo. Así es. Premiar el esfuerzo del cambio. Así es, para que se vea reflejado. Y esto, por ejemplo, tiene una base conductista psicológica, básicamente, ¿no? ¿Han escuchado acerca del conductismo en la psicología? ¿Qué es más o menos? Es como lo que las personas, cómo se comportan dependiendo a las emociones que sientan. No, no tanto va por ahí. Más bien, la teoría nos dice que las personas o los individuos van a generar conductas o van a desarrollar conocimiento que va a estar condicionado por estímulos. Entonces, se ha demostrado, ¿no? Que existen tanto estímulos positivos como estímulos negativos, ¿no? Se le llaman refuerzos. Entonces, esto... Eso es de Skinner, ¿no? Skinner, por ejemplo, pero tiene el origen en Pavlov, básicamente, ahí es donde se descubre el conductismo. ¿Sí han escuchado de los famosos perros de Pavlov? Ok, los perros de Pavlov, para empezar, no era un psicólogo, él era, pertenecía creo que a la parte de la biología, no recuerdo qué estudiaba, pero no tenía nada que ver con la psicología. Pero Pavlov pues, era un investigador que básicamente tenía a sus perros y lo que él hacía dentro de sus dinámicas de vida es que todos los días a las 3 de la tarde, por ejemplo, él lo que hacía para llamar a sus perros es que sonaba una campana para que los perros llegaran a comer y a esa hora él les servía de comer. Entonces con la repetición, Pavlov de repente un día se dio cuenta que eran, no sé, las 5 de la tarde y por accidente sonó la campana. Entonces notó que cuando sonó la campana, los perros empezaron a salivar. Ven cuando le vas a servir comida a un perro, ves que hasta se empieza a relamer. Entonces notó que los perros tenían esta conducta, como cuando él les iba a dar de comer. Y se dio cuenta, ¿no? De que esta acción condicionada
ocurría por este condicionamiento que existía de estímulo, porque él sonó la campana. Él se dio cuenta que los perros habían aprendido a asociar el sonido de la campana con comer. Entonces, cuando escucharon la campana a una hora que no era la de su hora de comida, su propio organismo empezó, o sea, se predispuso para comer. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a comer, ¿qué es lo que ocurre? Empezamos a salivar más. Ya ven qué pasa, ¿no? Luego de que vemos que alguien está comiéndose algo y hasta salivamos de, ay, hasta se me antojó. Porque nuestro propio sistema se está preparando, saliva más para ayudarnos a deglutir. Entonces, Pablo notó esto, ¿no? Que dijo, oye, pero si ahorita no les toca de comer, ¿por qué empezaron a salivar? Se preguntó. Y se dio cuenta que en realidad habían aprendido o su sistema ya estaba condicionado a responder por un estímulo al que ya se habían acostumbrado. Entonces, de ahí básicamente nace, ¿no? La cuestión del conductismo. Entonces, sí, tenemos, ¿no? A varios investigadores, conductistas, ¿no? Tenemos a Milgram, tenemos a Skinner, tenemos a Zimbardo. Zimbardo, por ejemplo, investigaba, ¿no? El mal, la maldad. Él preguntaba, ¿por qué las personas pueden volverse malas? ¿Por qué existe una tendencia al mal? ¿Qué es lo que hace que alguien sea malo? Y él hacía estas investigaciones, por ejemplo, con base en el tema del Holocausto. Él decía, ¿por qué los soldados, que son los que hacen las cosas, no son los que deciden? El que decide es alguien más arriba. Entonces él decía, ¿por qué los soldados no tienen la capacidad para decir que no cuando se les da una orden de lastimar a alguien más? Entonces él investigaba la maldad. Tiene un libro muy interesante, Philip Zimbardo, si quieren se los paso después, que es la revisión del experimento, que se llama El efecto Lucifer, justamente. Y en este libro, él diseña un experimento. De hecho, hay una película también. Yo toda la vida les estoy recomendando películas. Hay una película que se llama El experimento, así tal cual. Es alemana. Y trata del experimento que hizo Zimbardo. El experimento trató intentando explicar por qué la gente se vuelve mala o por qué la gente es capaz de hacer el mal sin cuestionarlo. Entonces él hizo un experimento, mandó a construir en una universidad, él trabajaba en Stanford en la década de los 60, y él mandó a construir en Stanford una prisión pequeña, ¿no? O sea, como cinco o seis celdas más o menos, y toda la estructura de cómo debería de ser una prisión. Y contrató gente, eran estudiantes, contrató gente que iba a participar en ese experimento. Entonces, unos iban a interpretar el rol de prisioneros y otros iban a interpretar el rol de custodios. Él iba a ser el director de la cárcel, por así decirlo. Y dentro de esta dinámica, él quería demostrar que la gente buena va a volverse mala, o más bien demostró que la gente buena se vuelve mala cuando la eximes, por ejemplo, de la responsabilidad de sus acciones. Ejemplo, si yo te digo, Arturo, ve y mata a fulano y no te preocupes, no te va a pasar nada porque yo soy el que di la orden y yo soy el que voy a aventarme la bronca. Entonces, con ese experimento, Zimbardo demostró que la gente, cuando tú le quitas esta cuestión de responsabilidad de consecuencias de los actos, la gente va a hacer el mal. Por eso se vuelve mala cuando las liberas de... Y además de que se vuelve mala, va a empezar a abusar en nombre de esa libertad que tiene. Es decir, ¿no? O sea, yo te digo, Arturo, ¿sabes qué? Tú puedes ir a matar a quien quieras. Y no te preocupes porque yo soy el que te arregla abogados, todo el tema. Entonces, ya que tú tienes esa libertad y hasta los recursos, porque yo te voy a dar las armas, el dinero, lo que quieras,
y tienes ese espacio de libertad, ¿no? Probó, no estoy diciendo que tú, ¿verdad? Pero vaya, probó que la gente que tiene estas libertades y estas formas de librarte de estas consecuencias, va a hacer el mal, ¿no? Va a tener esa tendencia a hacerle el mal. Bueno, yo iba a decir un ejemplo más, más utilizado. Es como cuando, por ejemplo, hay como que esa infidelidad entre pareja y siempre culpan como que la otra persona ya no le hacía caso, no le daba tiempo y así. O sea, como que se excusan para no sentirse culpable. Oye, no. Ajá, ajá, ya te entendí. Sí, normalmente, ¿no? También como un mecanismo de defensa psicológico que tiene la gente para no asumir las responsabilidades de sus actos es justamente ese, ¿no? El disculpar o el poner pretextos, normalmente, y eso también, porque eso de alguna manera, eso pues para con ellos, ¿no? Los disculpa o los hace sentir mejor de cosas que saben que hicieron y que están mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya me desvié un poquito del tema, pero básicamente, ¿no? Esa es la cuestión del conductismo, ¿no? Esa es la base. Entonces, ¿no? Derivado de estas investigaciones, se demostró que hay también, ¿no? Cuestiones de estímulos o refuerzos negativos y positivos que que van a generar conductas en la gente. Es básicamente la premisa y es real, es real. ¿Han visto un programa que se llama El Encantador de Perros? Justamente es lo que hace, ¿no? El protagonista del programa lo que hace es técnicas conductistas para modificar conductas de animales. Y esto pues también funciona con seres humanos. Obviamente pues también se hacían experimentos con seres humanos y se demostró que, que funciona. Se hablaba, ¿no? Por ejemplo, para quitar vicios o en los anexos, por ejemplo, suelen, no me consta, ¿verdad? Pero he escuchado, porque sí, sí realicé alguna vez una investigación en un anexo, pero era de otra cosa. Mi investigación era déjenme recordar. Me parece que con respecto a los familiares, era creo que sobre Enfermo, enfermo terminal. no, mi investigación era sobre cuáles eran las emociones que experimentaban los familiares de adolescentes que consumían drogas, no recuerdo, era cocaína, si no mal recuerdo. Entonces era como recopilación de experiencias, pero desde la perspectiva de los familiares. Y sobre esto, pues de alguna manera, en algún momento tuvimos que entrevistar también a gente de anexos y nos contaban, les digo, por eso no me consta, solamente lo tengo como por versiones de investigaciones, pero en los anexos, por lo que he investigado, me han contado, ocupan normalmente ese tipo de refuerzos negativos como formas de hacer que se dejen conductas como las adicciones, ¿no? Como el alcohol o las drogas. Y las formas que tienen de repente son muy violentas, pero son refuerzos negativos que, bueno, de alguna manera sí, o sea, científicamente está demostrado que funciona, ¿no? Vaya, no estoy justificando los medios, porque pues eso de la violencia o lastimar a alguien, pues es, ¿no? Siempre cuestionable, pero se hablaba de que, por ejemplo, golpizas constantes, se hablaba de agresiones psicológicas como formas de lograr los cambios de conducta, ¿no? En este caso de que la gente dejara de tomar o dejara las drogas. Entonces, insisto, no estoy señalando ningún anexo, pero sé, ¿no? Por investigaciones, por familiares o gente que estuvo ahí, esas son las cuestiones que me narraban. Y eso sería un ejemplo de refuerzos negativos, ¿no? Aquí en este caso, cuando se habla de la institucionalización de la investigación de las acciones, se habla, por ejemplo, de los refuerzos positivos para poder volver a congelar
a la organización con el cambio. Entonces, refuerzos positivos en el sentido como de ascensos, como de cuestiones económicas, ¿no? A lo mejor aumentos de sueldos o bonos de desempeño. Profe, en esa parte igual de esta parte de las acciones, de la investigación de acciones, también podría entrar la parte de bonos, se puede aplicar el double speaking. ¿A qué te refieres? Se usa más en mercadotecnia, pero, o sea, ahí se puede aplicar esa parte. Como de manipular, ajá, sí, ahorita vamos a ir a esa parte, pero sí, efectivamente, también, vaya, no es una de mis favoritos, pero sí, sí, de hecho Lewin también lo menciona. Vamos avanzando y vamos viendo. Ya nada más para concluir esta diapositiva. Nos dice entonces, las recompensas tangibles y relacionadas con el desempeño ayudan a volver a congelar a la organización. Y bueno, ya vimos, ¿no? ¿Qué teoría hay detrás de esto, ¿no? El por qué nos dice que esto ayuda. Bien, métodos. Justamente ahorita que bien lo mencionas, Arturo, métodos para inducir los cambios, ¿no? Entonces vamos a ver una serie de metodologías. Nos dice, ¿no? Justamente, la resistencia al cambio pues va a ocurrir en todos los niveles de la organización, ¿no? Eso va a ser una cuestión que siempre se va a observar. Se manifiesta en forma de luchas políticas y de poder. Normalmente eso va a ser la cara de la resistencia al cambio. Dice, dentro de la organización, entre individuos y grupos, diferentes percepciones y la necesidad de cambio. Dice, las tácticas que se pueden utilizar para reducir la resistencia al cambio van a incluir, nos dice entonces, la educación y comunicación. En un segundo momento, la participación y otorgamiento de facultades, la orientación, los pactos, la negociación, la manipulación. Aquí está, justamente, Arturo, lo que decías, ¿no? Como que el doble discurso, básicamente. Y por último, la coacción. Esas van a ser, ¿no? Las técnicas para tratar con la resistencia al cambio. Vamos a irlas viendo rápidamente para ir avanzando. Entonces, comunicación y educación. Uno de los impedimentos más importantes al cambio, ya dijimos, es la incertidumbre. Eso siempre va a ser. Por medio de la educación y la comunicación, nos dice, los agentes pueden comunicar esta información en reuniones de grupos formales. Entonces, un primer momento que nos sugiere aquí Lewin también, es que este tipo de comunicados siempre sean como reuniones formales o memorándums, reuniones individuales o medios electrónicos como última forma. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando se habla de alguna implementación de un cambio, y vaya, incluso hasta los más agresivos, suelen mantenerse las organizaciones. Ahora sí que nadie quiere ser el portavoz de las noticias, ¿no? Que implican esta incertidumbre. Porque obviamente no vamos a caer en esta dinámica del el famoso vamos a matar al mensajero, ¿no? Entonces, hablando al respecto de estas nociones, normalmente se recomienda, ¿no? Que efectivamente estos grupos se realicen estas reuniones formales para el cambio y no nada más, ¿no? Para empezar, no se deje pasar tiempo, sino tener siempre la idea de que la comunicación va a ser este punto que no se puede ignorar. Nos dice, aun cuando se planean cierres de plantas o despidos masivos, sigue siendo mejor, y acá dice, ¿no? Desde un punto de vista tanto ético como del cambio, informar a los empleados acerca de lo que les sucederá. ¿Sí? Decía yo, normalmente nadie quiere hacer el trabajo de avisar o de notificar, o es bastante difícil porque pues solamente las reacciones de la gente suelen ser difíciles, pero vaya,
guiándonos también por este sentido de la ética, ¿no? Del bien hacer en una organización, ¿no? Pues hay que tomar estas medidas. Me acuerdo, ¿alguien vio Los Simpson? Dice aquí, Viridiana, me voy a desconectar 12:45. Ok. No, Iraíz dice. Sí, sí, ok, Iraíz, no te preocupes, sí. Ahorita hablando también, ¿no?, de esta cuestión de la ética, los despidos masivos y cómo se informan. Me acuerdo de una caricatura. ¿Alguien vio Los Simpson? Hay un capítulo muy divertido justamente que hace como mofa de esto en cuanto al tema de la comunicación y la ética, cuando está un personaje que da las noticias y está reportando un incidente ahí que hubo. Y entonces dice, todo el equipo de noticias de Canal 6 estará presente para reportar este fenómeno, excepto Juanelo, porque va a ser despedido mañana. Y entonces y Juanelo era el microfonista, entonces de repente le da un microfonazo al que acabó de anunciar su despido en el aire, y todavía le dice, ¿no? Sé profesional, Juanelo. O sea, él no está siendo profesional al anunciar su despido al aire, y pues le da el microfonazo. Entonces ahorita me acordé de ese de Los Simpsons, está bien divertido, pero vaya, continuando con esta noción de la ética, a la hora, la ética y la comunicación, a la hora de hablar, ¿no? Justamente de esta cuestión del cambio, ¿no? Entonces, y nos dice, conforme las organizaciones se vuelven cada vez más conscientes de los beneficios ofrecidos por el cambio gradual, aumenta la comunicación con la fuerza de trabajo para obtener su cooperación y superar las resistencias al cambio. Entonces, por estas razones, tenemos como primer punto la idea de la comunicación. En un segundo punto, estamos hablando, Stephanie, de los elementos, ¿no?, para lidiar con el cambio. Entonces, en un segundo punto vamos a hablar de la participación y otorgamiento de facultades, ¿no? Como estrategias que podemos tomar para con la gente y que acepte mejor la noción del cambio. Entonces, seguimos en la participación y otorgamiento de facultades. ¿Qué implica? Invitar a los trabajadores a participar del proceso del cambio. Dice, se está convirtiendo esto en un método popular de reducir la resistencia. Sumado a esto se debe otorgar facultades, pues esto aumenta la participación en la toma de decisiones. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de los cambios evolutivos y que decíamos que había los grupos flexibles de trabajo y la administración de la calidad? ¿Qué era la administración de la calidad? Bueno, yo entendí que la administración de la calidad era como calificar esa área específicamente, que los estuviera haciendo su trabajo correctamente. No. La administración de la calidad, acuérdate que era justamente el empoderamiento de los trabajadores. Era crear grupos de los propios trabajadores, que eran, como dijimos, quienes están todos los días haciendo la función, y que, ¿quién mejor que ellos para saber cómo se podían mejorar los procesos? ¿Cómo se podían optimizar las funciones para generar calidad? Eso era, ¿te acuerdas? Y eso implicaba justamente el empoderamiento de los propios trabajadores. Decía yo, o ponía los ejemplos, desafortunadamente, en las tipologías organizacionales, que ya lo veremos más adelante, cómo se clasifican las organizaciones, hablando de las tipologías organizacionales, la mayoría, por lo menos de las que me ha tocado a mí trabajar o ver, hacer diagnósticos, son de tipos coercitivos y de control. ¿Qué implica esto? Que no suelen o no tienen una tendencia, por ejemplo, a
delegar facultades de poder a sus empleados. Normalmente, por ejemplo, ustedes que han trabajado, tú me dices que trabajabas, ¿verdad, Stephanie, en un restaurante? Ajá. Por ejemplo, a ver, donde tú trabajas, Stephanie, tienen la posibilidad de, por ejemplo, decir o sugerir a los gerentes, oye, ¿sabes qué? No sé, no tiene caso que entremos a tal hora, mejor entramos a tal hora porque así aprovechamos para hacer esto, o sea, como ustedes poder sugerir cambios en cuanto a sus funciones, tienen la posibilidad, tienen el poder, pueden hacerlo, o de plano es, no puedo hacer nada, y si el gerente me dice que sí, me dice que no, esa es la ley, fin. No, No pueden hacer nada. no. Es Del gerente viene nuestro jefe de piso y nosotros nos vamos directamente con el jefe de piso, le comentamos lo que nosotros pensamos o queremos hacer así, y ya él se lo comenta al gerente, pero el gerente dependiendo si dice que sí, pues dice que no. okay. Pero normalmente es todo lo que diga el gerente. Ajá. Ok, entonces fíjate, ¿no? Hay un ejemplo. Decía yo, de la experiencia que también tengo, lo que he observado, no hay esta práctica de la administración de la calidad. ¿Qué implica o qué implicaría, por ejemplo, hacer una cuestión de administración de calidad? Que, por ejemplo, a ustedes se les otorgara las facultades, por ejemplo, para realizar cambios. A lo mejor en cuanto a sus funciones, a lo mejor en cuanto a los procesos, y que ustedes pudieran decidir y hacer, o sea, sin llegar a ese nivel de, entonces yo le digo a mi supervisor y mi supervisor le dice al jefe de piso y el jefe de piso le dice, ¿sí me explico? En lugar de seguir esta burocracia, ¿no? La administración de la calidad implicaría eso, ¿no? Que ustedes tuvieran ese cierto nivel de holgura para coordinarse y decir, oye, pues es que no tiene caso que a lo mejor estemos entrando a tal hora porque todavía no llega la gente o esto ya lo hicimos, ¿sí me explico? Algún proceso o algo que ustedes en el día a día noten que de repente es, pues es que ni hacemos nada, estamos 2 horas sin hacer nada porque hasta tal hora empieza la actividad, no sé. Y sin embargo no tienen esta holgura. Entonces a eso se refiere la cuestión de la participación y otorgamiento de facultades, ¿sí? Conectado directamente con la noción de la administración de la calidad, el poder delegar, el poder empoderar a los trabajadores y que ellos mismos sepan administrarse y sepan tomar ese tipo de decisiones en función del desarrollo óptimo de su trabajo. Y eso nos dice también Lewin que va a ser justamente otro de los elementos que va a ayudarnos, ¿no? A esta noción de ayudar a volver a congelar cuando se habla de cambios en las organizaciones. Dice, cuando los trabajadores reciben facultades, a menudo toman muchas más de las decisiones y tienen gran parte de la responsabilidad, que solía ser parte de los puestos de la gerencia media. Como resultado, un importante cambio que ha ocurrido en muchas organizaciones es la reducción del número de gerentes medios, ¿no? Pero les decía, aquí en México yo he observado lo caso contrario, ¿no? Aquí normalmente hay muchas estructuras de control y muchas estructuras coercitivas, es decir, no les dejan a los trabajadores esta posibilidad de, y esto pues cuando se habla de cambio, ya chocamos de plano con eso, cuando no hay otorgamiento de facultades. No sé si en sus experiencias de trabajo también les haya tocado ver de repente gente que solita, trabajadores a lo mejor que solitos se adjudican como responsabilidades y que incluso de repente a lo mejor ellos se sienten encima de los otros, aunque por así decirlo están al mismo nivel. ¿Les ha tocado alguna vez ver eso? O sea, de que de repente, no sé, oye, todos estamos trabajando a lo mejor en esta parte, ¿no? De atención al cliente, ¿no? Y pues todos tenemos que servir, tenemos que ir, llevar platos, etcétera. Y fulanito es el que se pone a dar órdenes, pero también, ¿no? Tiene el mismo puesto, el mismo rango.
pero fulanito o fulanita se siente como la jefa y dice, esto no lo hagas, esto quítalo, esto sí, sí les ha tocado ver eso. Sí. No, que solita la gente se adjudica posiciones o facultades de poder que dices, ay, ¿por qué te voy a hacer caso? No, si tú y yo somos el mismo nivel, ¿no? A lo mejor de autoridad, ¿no? Estamos al mismo rango. Bueno, esos son casos, por ejemplo, aunque la gente los ocupa normalmente para mal, porque normalmente la gente parte del supuesto de que, es que como yo llevo 5 o 10 años acá y tú llevas un mes, tú me tienes que obedecer a mí. Parten de ese supuesto. No sé por qué. Pero vaya, viéndolo por el lado positivo de las cosas, si se dan cuenta, la gente que hace eso está empoderada y esa gente incluso se involucra más con el trabajo y que incluso, ¿no? Hasta uno dice, ajá, y pues a ti qué te importa si también ganas lo mismo que yo y tienes el mismo puesto que yo. O sea, y no, o sea, inclusive se nota, ¿no? Así como de, pues, se siente que es la gerente, se siente que es la dueña o el dueño, ¿no? Ahí estamos viendo cómo en verdad está funcionando esta cuestión de este otorgamiento de facultades, porque de verdad que involucran más a la gente, se vuelven más parte de, crear un sentido de identidad más. Claro, esta gente se lo adjudicó, ¿verdad? No se lo dio nadie, pero vaya, usado de una buena manera, eso, pues por supuesto, ¿no? Que va a propiciar también los cambios. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Vamos a dejarle entonces hasta acá y nos vemos el lunes, por favor. Gracias, entonces. Nos vemos.